Y te veo a ti, ¿no? Sí. Perfecto. Va, pues ¿cómo estás hoy, Tagle? Muy bien, gracias. Me alegra mucho. Te vamos a hacer algunas preguntas para nuestro proyecto de periodismo. Perfecto. Y pues nosotros nos queremos enfocar en el área de teatro y también en la parte de educación, ¿no? O sea, cómo se combinan. Y queríamos hacerte algunas preguntas también sobre teatro experimental y como cosas no tan convencionales dentro del teatro. Ok. Va, pues empiezo con la entrevista. ¿Cuándo empezaste a dar clases? Hace muchísimo tiempo, más o menos, será yo creo que en el 2000-2001. Comencé con un pequeñito taller de teatro, obviamente con gente de mi edad, en una secundaria ahí en la del Valle. Ok, qué increíble. Sí. Desde chavo entonces. Muy chico. ¿Y cómo incorporas las experiencias y el aprendizaje que has vivido en el mundo de la actuación para la docencia? Híjole, justamente ese es un tema muy interesante porque ahorita estoy con mi jefa aquí en UTEC. Estamos viendo la manera de poder sistematizar un libro donde yo retome técnicas de actuación, principalmente la corriente rusa, Vaintangov, Stanislavski, un poco del Actor Studio de Lee Strasberg, con la manera de organizar, formar una clase en el sentido del storytelling. Entonces yo siempre he dicho que un buen profesor primordialmente es un buen actor, porque es el vehículo del cual la información se transmite, cómo se transmite y cómo impacta, ¿no? Entonces van ligadas, van de la mano. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué increíble! Suena muy padre esa clase, ojalá y sí me dejen llevarla. No, es un libro, es un libro. ¿Un libro? Sí. Ok, ya, creí que era el libro para la clase. No, eso es escribir un libro donde se incluyan ciertos ejercicios, tú como profesor, porque muchas veces entra gente que no tiene experiencia docente. Y sí es bien complicado sostener una clase. O sea, sostener una clase de 10 minutos, ahora imagínate sostener una clase de hora y media, 3 horas o 4 con el nuevo modelo. Sí. Es complicado, entonces que sirva de manera de guía, de manual, de cómo poder abrirte a ello. ¿Cuán importante es y ha sido tu familia en este proceso que has llevado tanto profesional como personal? Pues vital, porque tiene que ver mucho cuando tú le dices a tus padres que quieres ser artista, automáticamente tus padres te cuestionan sobre de qué te vas a alimentar, de qué te vas a sostener, cuál va a ser el futuro. Es lamentable que muchas veces el artista es visto como un vago y no todos somos así. Hay gente que yo siempre digo, bueno, tengo la parte académica y tengo la parte artística en la parte de lo teatral, y siempre tiene que ver, la familia apoya mucho, ¿no? En casa empiezan todos esos valores y mi familia siempre me ha apoyado. Al inicio fue un poco complicado, pero nada del otro mundo. Entonces siempre es el desarrollo, y en mi familia no es de artistas, para nada. Entonces siempre es así como que me dedico al teatro, claro que van. Hoy en día ya mi familia no va, no, a las cosas que hago. Siempre cuando si es algo muy comercial sí los invito, si es algo más experimental siempre les digo, bueno, si quieren pueden ir, si quieren no me siento, soy la persona menos sentida en este mundo. Qué bueno, pues sí, porque al final del día pues el aporte y el apoyo que te puede dar tu familia es muy importante. Sí, para totalmente. tu formación. Sí, pues es la base, es el sustento. ¿Y cuáles crees que han sido algunas figuras que más te han inspirado a lo largo de tu vida? Uy, mis maestros. No, voy a mencionar 5 de esos grandes maestros. Uno de ellos es Héctor Palares, que me dio historia, que dio clases aquí también en CSF. Otro gran maestro es el maestro Castañeda, que me dio literatura en prepa. Otro gran maestro, Enrique Orozco, alias Walo, un hermano marista, que también me inspiró muchísimo. Y de teatro, el maestro José Caballero, que hasta la fecha seguimos teniendo contacto, lo sigo asistiendo, es mi maestro teatral. Y otro gran maestro, yo creo que el maestro David Holguín. Esos son dos maestros teatrales y 3 maestros preparatorianos de altos niveles. Bueno, incluso la maestra Regina también, tomo clase con ellos. Somos personas que yo me puedo decir, somos afortunados en haber tomado clases con ellos y seguir procurándolos. Eso Wow, es interesante. Qué padre, qué increíble. Entonces los maestros son una figura importante para ti. Para mí es vital, sí.
Ok, ¿y qué opinas sobre la frase la educación te da la posibilidad de abrir puertas? Pues es totalmente cierta, porque la educación, precisamente como su etimología lo dice, que viene del verbo duciere en latín, que es conducir. Entonces nosotros hoy le llaman que somos facilitadores. No creo que seamos tan facilitadores, yo creo que somos más bien guías, ¿no? Somos guías, como el guía de turista que va a cada monumento, a cada parte de esa ciudad que está en silencio, y en el momento que llega con los turistas desplanta. En el momento que llega un momento donde descubre en cada parte de la ciudad esa cuestión mistérica. Eso hace un profesor. Un buen profesor de alguna manera debería restaurar el misterio en cada una de las personas, en cada uno de los alumnos, para que esto tenga sentido. Entonces yo lo veo totalmente ligado a lo que te refieres con ello. Claro, pues lo has vivido a lo largo de tu trayectoria como profesor. Sí, ciertamente. ¿Y cuál crees que sea la importancia de resaltar la cultura y el teatro en la docencia y en la educación actual? Pues es básica, la cultura y la educación van de la mano, porque tenemos, o sea, la educación se ha convertido en un sistema, ¿no? En un sistema para que el individuo, de alguna manera, pueda sobrellevar el proceso logístico de la estructura social. Y la cultura, podemos decir que es la base de ese sustento. Entonces, educación sin cultura, estamos hablando de una mera adoctrinamiento, ¿no? La cultura no existe una cultura, la cultura es todo, todas las posibilidades. Entonces es de suma importancia que se entienda, no el concepto de cultura y no el concepto de educación, porque whatever that means, yo no sé qué es, por más que citemos autores y tengamos un gran estado del arte sobre ello, pero sí te puedo decir que son dos cosas complementarias, ¿no? Y la cultura es la que realmente es como es el sazonador de la educación, ¿no? Y la educación es la estructura de la cultura. ¿Y cómo crees que que en el teatro, relacionado con la cultura para la educación, cuál sería su papel? El teatro, mira, lo dice Ionesco, ¿no? El teatro es de esas cosas, y después lo retoma un poco Peter Brook, el teatro es de esas cosas que no sirven para nada, pero es vital que exista, ¿no? En ese sentido, todo aquello que tiene ahí una función pragmática va a servir para lo efímero. Todo aquello que no sirve para nada tiene un fin trascendental, ¿no? Entonces así es como lo hemos entendido, y a partir de a partir de cómo se constituye el siglo XVIII, sobre el positivismo y todo esto, hemos pensado que las artes las hemos denostado, las hemos puesto al lado, pero son un complemento y mucho más vital. Las artes dan trascendencia y la educación da emanencia. Eso es lo que... Ok, wow, qué profundo suena eso. ¿Y consideras que cuando tú fuiste estudiante se te dio una formación que incorporara las artes? Sí, es que yo tuve la fortuna, yo me siento afortunado, porque si no, no me dedicaría a esto. Tuve de las mejores educaciones que yo te podría decir, ¿no? Y no nada más yo, la gente de mi generación, o sea, en esa escuela, tenemos una plantilla de maestros de 70, de los cuales 40 eran excelencia, pero excelencia, o sea, fuera de nivel, con formación humanista, con formación científica y con formación artística. Ahora imagínate que alguien de ciencias, por ejemplo un físico, te enseña con base al arte. Eso no se da. O sea, alguien con matemáticas con base filosóficas, pitagóricas, eso no se da. Eso no existe aquí. No, o sea, como es muy difícil, pero pues todos eran jesuitas, todos eran maristas. O sea, sí me tocó una educación que puedo decir privilegiada, fuera del sistema, aunque éramos UNAM, pero ahí nos pasaban libros, entonces te abren el cerebro. Entonces en el momento que te abren el cerebro, tú como individuo tienes, ya que te compartieron eso, tienes que seguir, ¿no? Tienes que seguir abriéndole el cerebro a las nuevas generaciones.
Y entonces eso fue vital para nosotros. Y yo te puedo decir casos de compañeros míos, de exalumnos míos que tuvieron esos mismos maestros y que fue como el modelo renacentista, ¿no? De ver al maestro hacer y también tener esa praxis, muy parecido a lo que el TEC 21 quiere hacer ahora. Eso se me hace, es uno de los puntos medulares, yo creo que de la educación hoy en día, que tomemos ese modelo renacentista. Hoy le llaman ya por competencias, pero tiene más de 600 años, no vamos a inventar nada, ¿no? Sí, no, ya todo está hecho bajo el sol. Sí. Y pasando un poco al área de teatro, ¿qué nos puedes decir acerca del teatro experimental? ¿Has tenido alguna experiencia con este tipo de teatro? Claro, sí, generalmente cuando haces teatro tienes un abanico enorme de posibilidades. He hecho teatro desde una bodega de una casa hasta el Palacio de Bellas Artes, hasta la Ópera de Lausanne, en Suiza, y pues las cosas cambian. Donde se encuentra más el teatro es donde no está el teatro, ¿no? El teatro experimental, tenemos ahí una confusión de conceptos. Todo el mundo piensa que el teatro experimental es el teatro amateur, o el teatro, no, eso no es teatro experimental. El teatro experimental, como bien lo dice, es un teatro de experimentación. O sea, ¿quién experimenta hoy en día? Los científicos y los investigadores. O sea, es gente que de alguna manera quiere tener un resultado, tiene objetivos claros de llevar, no nada más es saber qué sale. Y el teatro experimental precisamente lo que hace es genera nuevas experiencias. Y una cosa muy interesante, el teatro siempre desde el inicio ha tomado el espacio prestado. Nunca el teatro ha tenido un espacio propio. Hoy en día porque tenemos el concepto del teatro italiano, pero desde un anfiteatro griego, desde las canchas de tenis en el siglo XVII, ¿no? Desde las grandes iglesias y grandes atrios durante el medievo, de los teatros en corralas del siglo de oro español, hasta el teatro intimista del realismo del siglo XIX, el teatro de cámara y la constitución de nuevos espacios en el siglo XX, el teatro de posguerra después voy a mencionar, de la Alemania totalmente destruida. Entonces el teatro siempre busca espacios. Se puede hacer teatro donde sea, donde hay una persona, donde vea a otra persona, ahí se está haciendo teatro, ¿no? Y el teatro experimental lo que busca es reafirmar su posición en el mundo, donde pueda emerger siempre en el momento más oscuro para dar un brote de luz. ¿Y qué experiencias has tenido tú haciendo teatro experimental? O sea, tú has hecho teatro experimental en estos lugares como me comentas, y aquí en México, por ejemplo, ¿qué has hecho? Por ejemplo, ahorita con toda esta corriente que en Nueva York y en Nueva York y Londres comenzó a brotar, que se le llama el Immersive Theater, que en español sería como teatro inmersivo. Yo con un grupo de directores y dramaturgos nos reunimos y empezamos a hacer teatro en casas, en departamentos, donde tú recorrías los departamentos, entonces veías diferentes historias, y la experiencia ha sido muy positiva porque precisamente ese es el tipo de teatro para la gente que no está acostumbrada al teatro. O sea, a la gente hay que buscarla y hay que hablarle con nuevos lenguajes, y entonces ese es el objetivo. Por lo menos en nuestro caso, que independientemente que tengamos puestas en escena en cartelera y por Ticketmaster, también nosotros poder experimentar y decir, bueno, ¿qué pasaría si hacemos un teatro aquí o un teatro allá? Entonces la experiencia ha sido bastante positiva, porque atrae a nuevos públicos para ello. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y en tu punto de vista, ¿tú crees que el teatro puede servir como un pilar fundamental del desarrollo tanto personal como académico de las personas, aunque no planeen dedicarse al teatro? Totalmente. Yo opino que como deberíamos llevar filosofía y derecho desde primaria, deberíamos llevar una materia que no se llame artística, que se llame teatro y danza, porque se desarrolla la persona en demasiadas habilidades, desde cómo hablar, desde cómo moverse, desde cómo relacionarse con el otro. El teatro es de las pocas cosas rituales que existe hoy en día. Hay un compromiso de solidaridad, hay un compromiso de tú eres a partir del otro, eso se me hace sensacional, que promueve mucho el trabajo en equipo para que las cosas vayan a bien. No es en pro del ego, es en pro de algo que va más allá. Y entonces eso se me hace una base fundamental.
Claro. Y por ejemplo, hace poco hiciste una presentación de una obra tuya, con chavos como de secundaria y así que me estaban platicando. ¿Eso cómo crees que ha afectado tu trabajo como profesional artístico y docente? Pues ellos son mis grandes maestros, porque yo ahí tengo un laboratorio donde experimento con estudiantes con objetivos muy claros, y eso muchas veces es semillero de cosas profesionales, ¿no? Entonces tengo como un laboratorio para mí de poder hacer lo que yo quiera sin esa necesidad del medio, y entonces ahí es donde de alguna manera veo si podrían funcionar cosas. Y ahora, una cosa muy importante, si tú formas, aquel que quiere el teatro o aquel que quiere cualquier disciplina, se tiene que preocupar por el futuro de ella. O sea, no importa si estás dirigiendo a Carla Sousa o Luis Gerardo Méndez o a un actor muy famoso que ahorita voy a tener un proyecto con él, eso no importa, eso se queda en el viento. Te tienes que preocupar por la gente que viene. Aquel que se preocupa por el presente, se preocupa por el futuro. No. ¿Cuál es el presente? Estos son los que nos van a dar chamba en un futuro y los que van a hablar. El papel fundamental del guía o del profesor radica en que no tiene que hablar el profesor, tiene que hablar por medio de los alumnos. Es hasta bíblico, ¿no? En el sentido de evangelista. Cristo no hablaba, hablaron los apóstoles, y habló uno específicamente, que fue Pablo. Sin Pablo el cristianismo no sería lo que sería. Entonces, un profesor no debe tener el ego, un profesor habla a través de sus alumnos. Wow, qué increíble. ¿Y nos puedes platicar un poquito sobre este proyecto que acabas de tener? Este es un proyecto que se llama Bella Miseria, que es una experimentación de 2 años. Se contrató un dramaturgo profesional, todo el equipo es profesional, y se decidió hacer una serie de cuadros donde los niños hablaban de las inquietudes que tienen hoy en día, no todos los temas que a ellos de alguna manera les afectan, pero lo interesante es que a todos les dimos la vuelta y salió una cosa muy extraña, porque no tiene género, no te puedo decir que es tragicomedia, tragedia o pieza, pero la gente cuando la veía, no hubo nadie que no le gustara, no sabían de qué trataba, me dijeron, esto es, no, y cuando el teatro es una gran experiencia, y sobre todo que los chavos los vas formando también, ¿no? Desde la parte del público, que es el público que va a ver teatro, que son estudiantes, ¿no? Que no les tienen que dar un punto, es un gran problema, ¿no? Que hoy en día los envían al teatro a obras de pésima calidad, en horarios que no son ni de teatro, nada más por el enriquecimiento de algunos. Y entonces ahí alejas a la gente del teatro. Pero este tipo de cosas yo creo que cohesionan, es un gran experimento. Entonces más o menos de ese trataba este proyectito. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué increíble! Y pues a partir de todo lo que me has platicado, ¿cuáles han sido algunos compañeros de trabajo que has tenido que hacen teatro y que a la vez son maestros? Bueno, pues la mayoría de mis colegas, todos dan clase, independientemente por una cuestión económica que se tiene que hacer, que le dan en México. Imagínate que el INBA, la Secretaría de Cultura, el FONCA, se tardan 1 año en pagarte. Entonces, no sé, como si nosotros viviéramos del aire o como si estuviéramos haciendo algo por hobby, que no lo es así. Pero pues la mayoría dan clases. Y una vez que no conozco a nadie que haya dado clases y después no quiera dedicarse a ello. Así de impactante ha sido la docencia. Sí, la docencia es vital. Todo el mundo debería dar clases. Lo malo que aquí en nuestro país creemos que la docencia es un fracaso, que es un fracaso de vida, ¿no? O sea, hay profesores fracasados, como hay actores fracasados, como hay directores fracasados, como hay ingenieros fracasados, sí. Pero el que es docente no es ningún fracasado, es un papel fundamental en eso. Claro, un pilar. Es un pilar, sí. Y pues hablando un poco sobre nuestro país, ¿a dónde crees que va el teatro con el nuevo gobierno? Es una gran pregunta que no sé responder, porque apenas
apenas han pasado casi 4 meses, 3 meses y medio, casi ya se van a cumplir, y la agenda no es muy clara, yo no la entiendo. Parece ser que quieren desaparecer ciertos estímulos, iniciativas, incentivos para hacer teatro, pero pues sí quieren hacer cosas, no lo sé. Yo creo que tendré esa respuesta mucho más clara en un año, ya que vea muy bien cómo entró la nueva administración, qué tipo de apoyos se están dando, a quiénes están apoyando. Lo que sí te puedo decir es la agenda es muy clara. La agenda tiene que ver con minorías, tiene que ver, bueno, que ya con todos estos movimientos que ya sabemos, sobre reivindicar socialmente ciertas conductas que no han sido nada positivas socialmente. La sociedad, como siempre, tiene enfermedades que hay que curarse, que hay que manejarse. Esa es la agenda del nuevo gobierno. Lo que puedo intuir, porque ni siquiera lo puedo reafirmar, ni siquiera afirmar, sería es cómo reintegrar, hacer comunidad, darle voz a los que no tuvieron voz durante mucho tiempo, y eso se me hace totalmente lícito, necesario, ¿no? Pero de ahí en fuera no lo sé muy bien, porque un buen día dicen una cosa, otro día dicen otra, no lo sé. Claro. ¿Y crees que la posibilidad de la expresión artística en sus muchas formas pueda transformar a la sociedad de México? Sí, claro. Por ejemplo, hay un experimento muy interesante en Venezuela que se hizo, no sé si tú lo conozcas, que hizo Gustavo Dudamel, que se llamó El Método, ¿no? Que le daban a los niños chicos un instrumento y les pagaban clases de instrumentos. Entonces, desde chicos los niños iban desarrollando estas características y estas habilidades musicales, ¿no? Un pueblo que tiene arte empieza a pensar diferente, ¿no? Yo te pongo el caso de Alemania. Tú vas a una prepa en Alemania y alzas, les dices que levanten la mano en un salón y todos tocan un instrumento diferente. O sea, con 2 salones puedes formar una orquesta sinfónica sin ningún problema, ¿no? Aquí alzas y hay uno que toca la guitarra, otro el bajo y todos tocan la flauta. Eso ha sido un crimen en nuestro país, denostar el arte. Pero eso tiene que ver con un modelo positivo que nosotros tomamos paradigmas bastante extraños de nuestros vecinos, ¿no? Estamos muy americanizados en eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo tomar, verdad, el modelo cultural de un país que no tiene cultura? Pues eso se me hace, pues eso hasta un oxímoron, ¿no? Así de, bueno, ¿cómo tomamos nosotros la cultura de un país que ha pasado por todas las fases de una civilización, pero no pasa por la cultura? ¿Cuál es la cultura americana? No tiene, todo es prestado, ¿no? En vez de tomar modelos, ya deja tú colonizadores europeos, modelos mexicanos, nuestros intelectuales. ¿Dónde quedó un Juan Rulfo? ¿Dónde quedó un Borges? ¿Dónde quedó un Paz? ¿Una Elena Garro? ¿Un Alfonso Reyes? ¿Un Vasconcelos? ¿Un Salvador Novo? Hoy tenemos una serie de intelectuales tan básicos, ¿no? O sea, tomamos de líderes de opinión, pues, y los formamos y los vemos como entelequias. León Krause, Enrique Krause, Denise Dresser. ¿Ellos qué son? Tienen todo menos intelectuales. Es gente vendida. ¿Cómo vas a confiar? O sea, ¿qué cultura quieres sacar de estas personas? No hay, o sea, es deprimente. Entonces volviendo a tu respuesta, tú me dices, sí, debería haber un modelo, sí, pero primero hay que tener un modelo de nación. Y teniendo un modelo de nación como en la época de Lucas Alamán y de todos estos grandes estrategas, pensadores mexicanos, bueno, no los conocen ni los chavos. Tú pregúntale a 100 personas aquí en el TEC de Monterrey quién es Lucas Alamán, no te van a saber quiénes son. Son los grandes ideólogos que formaron la nación, ¿no? Entonces la cultura empieza por ahí, ¿no? La cultura es empezar a esparcir. ¿Hay que esparcir a quiénes? A los nuestros, a los de casa. ¿Para qué traemos no, es que vienen de Estados Unidos y de Los Ángeles? Bueno, está padrísimo. Nosotros tenemos a Juan Rulfo. Y Juan Rulfo mata a 10 gringos. Así,
Borges mata a 100. Gabriel García, pues, este tipo de cosas que, digo, no estoy diciendo la cultura latinoamericana, también lo estoy metiendo un poco, ¿no? Y digo que sí, claro, es el momento clave, ¿no? Ahorita en la transformación, yo estoy haciendo política, pero si queremos transformar, pues tenemos que transformar desde la parte ideológica. Y el arte debe estar en la agenda, si no, no. Claro, y al final esto pues, se puede lograr gracias a los maestros a través de la docencia, el pilar de una sociedad, como lo hemos mencionado, ¿no? Exactamente. Y finalmente, ya para terminar con broche de oro, ¿cuál ha sido el impacto del teatro en tu vida y cómo te ha transformado a ti como persona? Híjole, es como escoger una esposa. No tienes las satisfacciones más grandes de tu vida y también tienes las grandes decepciones. La lloras mucho, la sufres mucho. Yo te puedo decir que hacer teatro es 90% sufrimiento, 10%, 9% diversión y 1% de goce. Pero ese 1% te da la posibilidad de quererlo hacer toda tu vida. Eso es lo que tiene el arte, o sea, mayoritariamente es sufrimiento. Siempre pongo dos ejemplos claros, ¿no? Black Swan y Whiplash. Digo, la realidad bonita no es, pero así, o sea, así es. Si uno quiere, o sea, el problema del arte es que se anhela la perfección y eso no existe. Se aparece y se va. Y entonces es sufrir en un mundo donde no es perfecto. Y entonces esa es la gran angustia de los artistas, ¿no? Cuando uno, o sea, no te digo que yo soy artista, cuando uno pretende hacer cosas artísticas, ¿no? Es mucho sufrimiento, son muchos desvelos, es mucho trabajo dado, es mucho, pero lo poco que te da batería para 10 años más, cuando se aparece, y si se aparece, y si no se quiere aparecer, que se espere, ¿no? Esa es la gran cosa. Pues muchísimas gracias, Tagle, por habernos dado tu tiempo y por platicarnos pues, de estas cosas tan increíblemente arraigadas a tu persona. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y pues esperamos poder tener alguna plática así otro día ya sin cámara, así con un cafecito. Claro que sí, cuando quieran. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien.